en el Salmo 96. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Aleluya. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos y la tierra. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Ay, vamos a orar a nuestro Dios. Y usted también ore ahí, en el lugar donde se encuentra. Bendito Dios y Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Oh Dios, reconocemos, Padre, su poder, reconocemos, Padre, el control que usted tiene sobre todo el universo, reconocemos que nuestra vida está en sus manos, que usted es el que fija nuestros límites, los límites en que vive el ser humano y los límites en los cuales vamos a vivir cada uno de nosotros. Permite, oh Dios, que el tiempo que nos quede, bendito Jehová de los ejércitos, sea un tiempo que realmente podamos bendecir tu nombre, darte la gloria que usted, Señor, merece. Y desde esa perspectiva, Padre, clamamos para que venga una revelación a nuestras vidas. Oh Padre, decíamos la semana pasada, bendito Dios, de que usted no ha muerto, como dijo Nietzsche, sino que es el hombre que ha muerto. Porque usted siempre ha querido revelarse al hombre, pero el hombre no pone atención en usted. No pone atención. O Dios no le interesa. Hay otras cosas que le interesan más. O Dios, a veces creemos que con el tiempo que le entregamos a nuestro Dios, eso es suficiente, no siendo así, Señor. Dice, Padre, el escritor, de que hoy la crisis de la iglesia es por una falta de atención a Dios. Es una falta de atención. Permite, Dios, que nosotros verdaderamente podamos romper el círculo de la mediocridad, oh Dios, y verdaderamente nos centremos en usted. Oh Dios, Dios no puede revelarse a nosotros porque no le escuchamos. No le escuchamos, no le ponemos atención, como dice el escritor. Oh Dios, mas ahora, Señor, oh Dios, venga sobre nosotros tu luz, para que nos demos cuenta de que tan buenos no somos, y que por ese motivo, Padre, tú no puedes revelarte más de lo que lo haces con nosotros. Oh Dios,
Bendito sea tu nombre, porque usted no ha muerto. El que ha muerto es el ser humano que no presta atención, que pone atención en otras cosas. Oh Dios, pasamos mucho tiempo en tecnología, oh Dios bendito, y muy poco tiempo en tu presencia. Oh Dios, no cumplimos el estándar mínimo que usted demanda de nosotros. Oh Dios, no lo cumplimos, Padre. Y tú precisas, oh Dios, que estemos en ese estándar. Oh Dios, leyendo tu palabra, orando, ayunando. Oh Dios, y cuando esa luz viene a nuestra vida, ya no hay, Padre, excusas. No queremos excusarnos porque tú lo eres todo, y a través de la oración, Padre, nosotros llegamos a ti. No hay otra forma. No hay otra forma, Padre, de quebrantar el poder del diablo a través de la oración. No hay otra manera. Oh Dios, permite, Señor, que verdaderamente podamos hacerlo. Oh Dios, ahora, Padre, luego, Señor, de esta oración un tanto exhortatoria, mi Dios, permite que estemos dispuestos para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor, para darte la gloria, así como el salmista, Señor. Aleluya, aleluya. Muchos de los salmos, por no decir casi todos, fueron escritos para agradecerte todo lo maravilloso que tú eres. Así que, Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos ahora para alabarte, para bendecirte, y lo hacemos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Dios. Pónganse en pie, hermanito, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Padre, por segundo allá. Gracias, oh Dios eterno y bendito, Señor, por la vida de segundo, por su vida de fidelidad, Señor, de tantos años, por la gracia que usted ha puesto en él, Señor, para predicar su santa palabra, la cual, Señor, pedimos que hoy sea derramada en abundancia sobre nosotros y su boca sea guiada por el precioso Espíritu Santo. Nos declaramos hechos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor que está aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9.
versículo 21. Es un versículo muy pequeño, hermano, que vamos a hacer una reflexión sobre este pasaje. Entonces, las iglesias tenían paz. Toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer, hermano. Entonces, las iglesias, no solamente una, las iglesias tenían paz. Toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando, ¿cómo andaban? En el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay una definición, hermanos amados, de la palabra temor. Dice que en la literatura del antiguo cercano oriente, la palabra temor y amor, ¿verdad?, iban como asociadas con la lealtad del pacto. Temer a Dios es tener lealtad a la obediencia a sus enseñanzas. La palabra temer, la palabra temor, la palabra temorizar, son palabras, hermanos amados, distintas. Hay una palabra y el significado del temor es tener, ¿verdad? ¿Cómo explicarlo? Reverencia a una persona. Y la otra palabra, temor, es ese temor que muchas veces, ¿verdad?, nos invade, ese temor que nos causa miedo, ¿verdad? Cualquier situación que podamos nosotros pasar en este mundo nos da ese temor, ese miedo, ese pánico que muchas veces nos ata. Dice la palabra del Señor que el temor, el miedo, ¿verdad?, nos ata, no nos dejan avanzar porque hay cierto miedo en nuestras vidas. Muchas personas le tienen miedo, por ejemplo, a las arañas, otros le tienen miedo, temor a las mariposas, otros le tienen miedo a los temblores, y así, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos hacen tener temor, ese miedo que nos dejan, como dije anteriormente, que no nos dejan avanzar y nos atan. Ese miedo, hermanos amados, nos hace daño, nos paraliza, porque ese nos causa temor, ese miedo que hicimos mal, que nos metimos quizás en préstamo y no podemos pagar, y en las noches no podemos dormir, nos desvelamos con ese miedo, con ese temor. En las noches de repente, ¿verdad?, nos causa temor cuando escuchamos cosas sobrenaturales, nos causa algo de temor. Yo la otra vez le conté, hermano, que orando una vez para un año nuevo, me fui contra el diablo y le dije: diablo, tú no tienes nada que hacer en mi hogar, este hogar le pertenece a Cristo, hermano. Me sucedieron cosas extrañas y se empezaron a mover las murallas de las divisiones que tenía. Y la verdad, hermano, es que sentí ese miedo, ese pánico. Y Dios, hermanos amados, no quiere que tú tengas ese temor. Porque si la presencia de nuestro Dios
está en nosotros, que es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque no te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de dominio propio, un espíritu yo tengo que tener, hermanos amados, si el Espíritu Santo está aquí dentro de mí, yo tengo que tener ese dominio propio, y ese miedo, hermanos amados, no puede causarme temor dentro de mí. No tengas temor. Esa es una parte ¿verdad? De temor, de temer, temeroso. La iglesia, hermanos amados, no tiene que estar ese espíritu aquí dentro de nosotros, de temor, de tener miedo, de evangelizar, de hablar la palabra del Señor. Tenemos que hablar, hermanos amados, la palabra del Señor con gracia, con denuedo. No tener ese que a veces tenemos miedo de hablar. No, hermano. Ese temor, ese miedo, tenemos de testificar que Cristo vive y que Cristo reina, que nosotros tenemos un Dios que es grande y poderoso. Tenemos que quitar ese temor, tenemos que quitar ese miedo, no tenemos que ser temerosos, tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que tenemos un Dios que nos perdona, que tenemos un Dios que es lleno de misericordia, un Dios lleno de amor. Dios no quiere, hermano, que ese temor, que eso que nos causa miedo, esté aquí dentro de nosotros. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor a Josué? Mira que te mando. Es un mandato de Dios. ¿A qué? A que seas valiente. A que no desmayes. Y le dice, y no tengas temor. Esas fueron las palabras de Dios a Josué. Porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? No temas, porque la presencia del Señor estará contigo y conmigo donde quiera que vayas. Cuando la presencia del Señor está en nosotros, hay un espíritu de valentía, hermanos amados. Un espíritu de victoria, porque Dios nos ha dado la victoria. Con Él nosotros somos más que vencedores. Así que, hermano, por favor, esos miedos que tú tienes y que me pasan a mí, hermano, porque esto es para mí. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos mal y vamos al doctor? Desde ya, hermanos amados, nosotros partimos enfermos. ¿Por qué? Porque ese temor se apodera de nosotros. Vamos con ese temor de que el médico nos va a decir, dice que tus exámenes te salieron mal y... No, hermanos amados, debemos de aprender a confiar en ese Dios que es poderoso y que tiene poder para sanarnos de cualquier enfermedad. Pero debemos de confiar en el Señor, perder esos miedos. Cuando la presencia del Señor, hermanos amados, está en nosotros, dice la palabra del Señor, hermano, cuando estando José cerca de Jericó, dice que alzó sus ojos y vio. Dios le había dicho que no tuviera temor.
Pero él, cuando antes de conquistar Jericó, dice que él salió para afuera y vio a un hombre que tenía una espada desenvainada, que esa espada la tenía en la mano. Entonces él pone en duda, no sabe si es uno de sus soldados o es uno de sus enemigos. Y él va para allá y le pregunta, oye, y él se identifica, yo soy el príncipe de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le había prometido el Señor? Su presencia. Nunca lo abandonó, y él está demostrando, antes que él empezara la batalla con Jericó, Dios le está demostrando que la presencia del Señor estaba con él. Su victoria ya estaba garantizada, hermanos amados. El príncipe de los ejércitos de Jehová estaba allí en él. Y la actitud, hermanos, de Josué dice que se postró en tierra y dice que le adoró. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Está, hermanos, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Está confiando plenamente en el Señor. El Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es el lugar santo. Así, hermanos amados, cuando tú tienes un temor de Dios, cuando tú tienes reverencia a Dios, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú entras a ese cuarto secreto, no está la presencia del Señor. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, postrarnos delante del altar del Señor? ¿Cuánto nos cuesta decirle, Señor, aquí está tu siervo, que estoy dispuesto? Guíame a mí, Señor, que dispuesto estoy. ¿Cuánto nos cuesta decirle al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, estoy dispuesto, Señor? ¿Cuál fue la otra promesa que Dios le hizo a Josué? Así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, también el Señor, hermanos amados, estará contigo. Porque estas promesas, hermanos amados, no son para algunos. Esas promesas de Dios que ha hecho son para todos aquellos que están dispuestos a recibir al Señor. Dios no hace excepción de personas. Y es más, Dios le dijo, de hoy en adelante te voy a engrandecer. ¿Quién lo engrandeció? Dios lo engrandeció, hermanos amados. Cuando hay obediencia a Dios, cuando estás dispuesto, Dios es el que te va a engrandecer. Dile a los sacerdotes que tomen el arca.
y dile que se pongan a las orillas del Jordán. ¡Ay, las maravillas del Señor! No separó las aguas con Moisés. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y te voy a engrandecer. Pero tú tienes que ser temeroso de Dios. Dice que las aguas, hermanos amados, abrieron, se levantaron y el pueblo de Josué dice que pasaron en seco. Por lo tanto, hermanos amados, saca ese temor, saca ese miedo. Ese miedo, hermano, que nos deja hacer tantas cosas. El temor produce miedo, pánico, se apodera de una persona. El pánico, hermano, no te deja actuar, te amarra. Se asusta. Y a veces, hermano, es tanto el pánico que uno siente que muchas personas se desmayan. El pánico nos destruye. Pero el temor de Jehová a Jehová es otro temor, hermanos amados. Tú no puedes venir con temor delante del Señor. Tú no puedes tener temor delante del Padre, porque Dios es amor. Dios es infinitamente misericordioso. Tenemos un Dios perdonador. Tú no tienes que tener ese temor, ese miedo, hermanos amados. Ese temor que tú tienes que tener delante de Dios es otro temor, es un temor reverente, es un temor de respeto. Cuando tú vienes a la presencia del Señor, hermanos amados, ese miedo, ese temor es de reverencia al Padre. Temor. Ese temor, hermano, antes nosotros no teníamos temor a nuestros padres, teníamos, ¿verdad?, el respeto. Nosotros, hermanos, éramos 5 hermanos, nos sentábamos en la mesa en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando había visita, había un almuerzo especial y mi padre mandaba a comprar una bebida. En esos tiempos, hermano, tomarse una bebida. Así que la bebida quedaba allí en la mesa y mi mamita lo ponía un vasito, no eran estos vasos, un vasito chico, y nosotros ahí, y mirando y esperando que mi padre abriera la bebida para que nos echara en los vasos. Entonces mi padre conversaba con las visitas y nosotros ahí esperando, hasta que mi madre abría la bebida y lo echaba. Y nosotros, hermano, ahí, la mitad nomás. Y después terminamos ahí, pero la botella seguía ahí, pues, hermano. ¿Por qué? Porque había una persona a la cual nosotros respetábamos.
Había un respeto por la autoridad que estaba allí en la mesa. Nadie se atrevía a tomar ¿verdad? La botella y llenar. No. Ni el primogénito se le permitía eso, hermano, porque yo era el mayor que... No. Así que esperábamos la segunda ronda, íbamos esperando. Porque había un respeto, hermano. La pregunta es, ¿sucede eso hoy en día? Dice la Escritura, hermanos amados, que los hijos debían de respetar a su madre y a su padre. Respetarlo, eso es respetar, tener temor, respeto. La pregunta es, ¿los hijos respetan a sus madres, a sus padres? Nosotros cuando teníamos que salir, hermano, teníamos que decirle a nuestro padre, y nuestro padre le decía, tenéis que decirle a tu madre a qué hora vas a tener que llegar, dónde íbamos, porque había un respeto. La pregunta es, hermanos amados, ¿ese respeto sigue o ha cambiado? Ha cambiado. No hay un respeto, hermano. Los hijos ahora salen y van donde quieran, no le consultan a nadie ni no le dicen a nadie. ¿Por qué? Porque le faltaron el respeto a sus padres. Oye, hermanos amados, antiguamente en la Semana Santa no se barría, no había música, no había fútbol, no había nada, porque se consideraba que ese día, ¿verdad? Cuando había la crucifixión del Señor, era un respeto, hermano. Nadie jugaba fútbol, nadie hacía nada. La música era una música selecta. Había un respeto por ese día. ¿Las cosas han cambiado? Como acababa de leer, hermano. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, la vida del ser humano cambió 100%. Cuando los hombres fueron llenos del Espíritu Santo, hubo un cambio radical en la iglesia, porque la iglesia era conducida por el Espíritu Santo y la iglesia, hermano, tenía temor de Dios. La iglesia crecía, la iglesia se edificaba, en la iglesia había paz. ¿Por qué? Porque había temor de Dios, porque en la iglesia estaba el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, hermano, les voy a leer. Y dice, y sobrevino temor. ¿Qué sobrevino? Temor
a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos. La unidad del Espíritu Santo, el temor a Dios, sobrevino temor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando perseveraban unánime. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque temían a Dios. Había un corazón temeroso de Dios. Perseveraban unánime cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Esto lo hacía el Espíritu Santo, hermano. Había un temor cuando la iglesia se empezó a formar. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que todos recibieron el Espíritu Santo. Todos los que habían allí recibieron el Espíritu Santo, y todos ellos cambiaron de actitud. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ay, Dios mío. Con sencillez, con humildad de corazón. No había ningún altivo, no había ningún orgulloso. No había ningún envidioso. Y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué? Me pregunto yo, ¿dónde cambió la iglesia? Permíteme, hermano, leer con nosotros versículos para ver esta reflexión, hermanos amados, de cómo funcionaba la iglesia. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y hace la cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, las cuales se convirtieron al Señor.
¿Se dan cuenta, hermanos amados, cuando la iglesia funciona con un temor a Dios? Cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, las cosas grandes, las maravillas que sucedían en la iglesia, cuando la iglesia tenía temor de Dios, cuando le hacían reverencia a Dios, cuando respetaban a Dios. Estas dos cosas, hermanos, dice aquí el libro de Lucas, que crecían en el temor de Dios y el Espíritu Santo los fortalecía. Había entonces en Jope una discípula llamada Tobita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después que lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca haría cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, hermanos amados. Esto es lo que ha perdido la iglesia, de rodillas. Y oró, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó a él, dándole la mano, y levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Me pregunto, hermanos amados, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado. Así es. Su palabra no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. La pregunta es: ¿quién ha cambiado? Nosotros. El hombre ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos pedido el temor a Dios. Hacemos cosas y decidimos cosas sin preguntarle a Dios. Por eso, hermanos amados, no hay estos acontecimientos, no hay estas maravillas, porque el ser humano, nosotros, hemos sacado a Dios, ya no le tenemos respeto a Dios, ya no le tenemos temor a Dios. La iglesia ha perdido el temor a Dios. Lo da lo mismo hacer cosas que el mundo hace. Las cosas del mundo nos atraen. Hoy, hermanos amados, en los púlpitos se predica, ¿verdad?, que Dios dice: me mostró que yo me tengo que separar de este hombre. Y Dios me aprueba que yo me debo de casar con este hombre, hermanos amados. Hablamos con una facilidad, escuchamos a estos hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos amados, habla por sí solo. Ya el hombre no le tiene ningún temor a Dios. Por eso la iglesia ha cambiado. Por eso en la iglesia ya no hay paz. Por eso en la iglesia ya no hay crecimiento. Porque el hombre ya perdió el temor.
Ya no le tememos a Dios. Hacemos lo que nos da la gana. En vez de venir a adorar a Dios, las cosas del mundo nos atraen. Así es. El temor. El temor, hermanos amados, como iglesia, creo que hemos perdido el temor a Dios. Hacemos nuestra propia voluntad. Tomamos decisiones por nosotros mismos. No le consultamos a Dios. Señor, no hacemos lo que hizo Josué, que se postró en tierra. ¿Qué quiere que haga tu siervo? Cuando Dios le apareció a Saulo de Tarso y lo tiró al suelo, ¿qué es lo que dijo este hombre? ¿Qué quieres que haga, Señor? Este hombre tuvo un encuentro con el Señor. Vas a ir y vas a estar allí en una parte y va a ir un hombre llamado Ananías y te va a imponer las manos y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y vas a ser un hombre, un instrumento en las manos de mí. Y le vas a ir a predicar a los reyes y a los gentiles por toda la tierra. Gracias, Señor. Pero ¿cuándo vas a hacer eso, hermano? Cuando tengas temor de Dios. Mientras no tengas temor, hermanos amados. ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé en qué momento, hermano, la iglesia perdió el rumbo. Entonces, dice, las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Andando en el temor del Señor. Y presentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. ¿Habita el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Cuántas veces, hermano, con nuestra actitud no hemos entristecido al Espíritu Santo que vive aquí dentro de nosotros? Con nuestras actitudes, con nuestras rebeldías. El Espíritu Santo está para fortalecernos, para hacernos crecer. Pero nosotros, hermano, como hemos perdido el temor a Dios, el Espíritu Santo no puede obrar aquí en nuestras vidas. Está entristecido por nuestras actitudes, por nuestros deseos carnales. Ya no deseo ir a la iglesia porque hay la carne, hermanos amados, la carne que está aquí dentro de ti. Esa carne que te hizo perder el temor a Dios. Me da lo mismo ir a la iglesia. No te da lo mismo, hermanos amados. Porque tú a la iglesia vienes a adorar a tu Creador.
Tú a la iglesia vienes a agradecer a Dios lo que ha hecho contigo. Tú en la iglesia vienes porque hay un respeto hacia Dios. Tú vienes a la iglesia por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Tú vienes a la iglesia porque Dios ha renovado su misericordia. Cada mañana Él renueva su misericordia. Cuando tú vienes con un corazón sincero, hermanos amados, ante la presencia del Señor. Cuando tú vienes con un temor, no ese temor, no ese miedo, no ese temor de reverencia hacia Dios. Cuando tú te postras, cuando tú inclinas tu rostro, cuando tú le dices: Señor, te he vuelto a fallar. Me he equivocado, Señor. He hecho lo malo delante de ti, Señor. Pero hoy vengo a ti, Dios mío, para que tú me des una porción de esa misericordia. Esa misericordia que tú tuviste con Pedro. Esa misericordia que tuviste con los otros hombres. Esa misma misericordia yo también la quiero en mi vida, Señor. Ese mismo perdón que tú estuviste con Pedro, ese mismo perdón yo quiero, Señor. Pero ven ante su presencia con un corazón temeroso de Dios. Ven lleno del Espíritu Santo. Ven lleno de gozo. Porque allí en tu cuarto secreto es donde Dios te va a revelar, hermanos amados. Pero cómo tú tienes que venir con ese corazón temeroso, lleno del Espíritu Santo. Es allí donde Dios te va a decir: no temas, no tengas miedo. Así como tuve con Moisés, así como tuve con Josué, así estoy contigo. Estoy contigo donde quiera que vayas. Pero ven delante del Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo, con un corazón temeroso, con un corazón lleno del Espíritu Santo, hermanos amados. Creo que como iglesia hemos perdido el temor a Dios. Yo no sé en qué parte, hermanos amados, la iglesia dejó de temer a Dios. Y hoy el que quiere mandar, ¿verdad?, es el hombre. El hombre ha despojado a Dios de la iglesia. El hombre quiere hacer su propia voluntad. Por eso, hermanos amados, cuando la iglesia tenga un corazón temeroso de Dios, vamos a ver milagros, vamos a ver crecimiento, vamos a ver milagros, maravillas. Pero tienes que tener un corazón temeroso de Dios. Piensa en lo que vamos a decir, piensa en lo que vamos a hablar. Entonces vas a ver paz en la iglesia cuando tú tengas un corazón temeroso del Señor. Amén. Bien, hermano, ha sido una pequeña reflexión, porque debemos reflexionar, hermano.